Hola a todos, bienvenidos a La Cúpula, último episodio con este outfit de 4 episodios seguidos. Bueno, al igual que el episodio de la semana pasada, siento que el caso de esta semana es antiguo, muy perturbador y nos sirve para recordar, sobre todo a algunos que se les olvida parece o no lo entienden aún, nos sirve para recordar por qué es tan importante mantener la conversación y la lucha en contra de la violencia de género y estar conscientes de las disparidades que existen respecto a esto. Es un caso que pasó hace mucho tiempo, pero que no deja de ser, obviamente, increíblemente trágico y perturbador. Así que trigger warning porque realmente es un caso fuerte. Es el caso aterrador de Issei Sagawa, un hombre cuyo crimen sacudió al mundo entero. Es un caso tan espeluznante que siento que nadie puede creer que haya pasado. Parece de ficción y es una historia de obsesión, locura y un horror indescriptible. Así que hablemos de este caso, pero antes, no olviden suscribirse a este canal si están viendo el podcast en YouTube y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan de ningún episodio nuevo todos los viernes en su plataforma de podcast. Si lo están escuchando, pueden suscribirse también al programa. Vamos con el caso. El 11 de junio de 1981, en un barrio de París, Francia, un hombre de 32 años llamado Issei Sagawa cometió un acto que hoy sigue siendo uno de los más macabros en la historia de los crímenes. Sagawa, un estudiante japonés que vivía en Francia, había desarrollado una obsesión insana con las mujeres occidentales, especialmente las europeas. Bueno, Issei nació el 26 de abril de 1949 en la ciudad de Kobe, Japón. Esta es una de las ciudades más grandes y vibrantes del mundo, conocida por su puerto, industria y cosmopolitismo. Kobe en muchos aspectos es una ciudad que, como pasa mucho en Japón también, contrasta lo moderno y lo tradicional. Y en la década de los 50, en la infancia de Issei, Kobe estaba siendo reconstruida después de los daños de la Segunda Guerra Mundial. Por lo tanto, Issei creció en esta ciudad durante una etapa de mucho crecimiento, reconstrucción e industrialización. Bueno, Issei venía de una familia acomodada, su padre tenía mucho éxito profesional, ejecutivo de una empresa, pero Issei creció en un hogar donde la dinámica familiar no era la más sana. La relación con su padre no era la mejor, así que generó una cercanía a su madre. Y todo esto en el contexto de altas expectativas que habían para él de parte de la familia. Mi madre era sobreprotectora, siempre estaba pendiente de mí, pero mi padre era frío y distante. Nunca sentí que cumpliera con sus expectativas. Quizás eso contribuyó a la forma en la que me veía a mí mismo, dijo Issei en entrevistas posterior al crimen. Desde una edad muy temprana, Issei mostraba señales de trastornos psicológicos. Era un niño aislado y en la escuela no destacaba en ninguna de las áreas comunes para los jóvenes japoneses de su edad. Y a medida que fue creciendo, comienzan a manifestarse comportamientos extraños, incluyendo una obsesión con el canibalismo y, trigger warning, una obsesión con el matar y luego poder consumir carne humana. Había una fijación con esto en la mente de Issei desde pequeño. Bueno, también tenía una fascinación por las mujeres desde muy joven, pero esto estaba destacado por obsesión e inmadurez también. Por lo tanto, Issei no lograba congeniar en este aspecto tampoco con sus compañeros o pares masculinos. Y este desajuste social fue algo que le costó mucho enfrentar en su juventud. Recuerdo que a medida que crecía, sentía una gran atracción por las mujeres, pero también una profunda sensación de rechazo. No podía acercarme a ellas como los demás chicos. Me sentía muy fuera de lugar. Issei se traslada a París. Se fue a estudiar a la Universidad de la Sorbona. Aquí y a esta edad es cuando empieza a desarrollar más su obsesión con el canibalismo. Se dice que en París sus trastornos mentales se exacerbaron y cada vez buscaba más cómo satisfacer estos pensamientos que tenía. Cuando llegué a París creí que allí podría encontrar lo que buscaba, algo que me liberara de los pensamientos oscuros que me perseguían, pero pronto me di cuenta de que nada podía detener lo que estaba ocurriendo en mi mente. Bueno, el crimen de Issei Sagawa ocurre el 11 de junio de 1981. Aquí cambiaría la vida por completo de René Hartevelt. Es ese día que Issei decide llevar a cabo este pensamiento intrusivo que ha tenido por toda su vida. Y la víctima fue René Hartevelt, esta estudiante de intercambio en la misma universidad. El encuentro entre ambos iba a comenzar de una manera muy normal. Sagawa invitó a René, a quien había conocido hace un par de días, a su departamento en este barrio universitario en París. Ahora, cuando ya el plan no era normal y podría levantar algunas red flags, y como siempre cuando hablamos de unas décadas atrás, creo que uno tiene que considerar
considerar que la gente estaba menos consciente de las red flags. La razón de esta invitación sería estudiar la anatomía de ella. Obviamente Issei ya tenía pensado todo su plan macabro y lo que estaba buscando es que ella se sintiera cómoda yendo a su departamento y tenerla ahí para poder hacer todo lo que tenía planeado. Cuando la conocí, supe que ella sería la que lo haría posible. Yo la había estado observando durante días y sentí que esta oportunidad no podía desaprovecharla. Lo que sucede en el departamento de Issei es realmente indescriptible. Mientras René estaba sentada en la mesa de su departamento, Issei la ataca brutalmente. Primero le disparó en la parte posterior de su cabeza y bueno, la desvive al instante. Y aquí, tras asesinarla, Issei, en un ataque de canibalismo, la comienza a desmembrar por completo. Y en sus propias palabras, él quería probar la carne humana. El crimen fue tan macabro que Issei no solamente asesina a René, sino que también posterior a esto pasa horas comiéndose el cuerpo de René. Y de acuerdo con su relato, él se sintió orgulloso de haber cumplido con su cometido. Y según su mente, esto representaba un poco de poder y control sobre su víctima. Y una forma de reivindicación personal también, por este trauma de no haber sido nunca aceptado por las mujeres. Pero él siempre haber tenido una obsesión muy grande con ellas también. Y tras el crimen, Issei guardó partes del cuerpo de René en el departamento por días. Cuando comí su carne sentí que finalmente había logrado hacer lo que había deseado durante tanto tiempo. Fue como un triunfo para mí, un triunfo de mi mente sobre mis limitaciones. A lo largo de varios días, Issei fue consumiendo la carne de René, siguiendo este impulso que él mismo describió como una necesidad incontrolable. Fue un acto que desconcertó tanto a la policía como los psicólogos. Cuando Sagawa terminó, decidió dejar el cuerpo de René ahí e ir a comprar más utensilios para poder seguir preparando esta carne humana, pero el crimen no iba a pasar desapercibido. La policía, alertada por una llamada anónima, descubre este horroroso crimen. El crimen es descubierto cuando Issei intenta deshacerse del resto del cuerpo de René. Él intentó deshacerse de las distintas partes del cuerpo de René en distintos lugares de París. Es visto haciendo esto, comportándose de una manera muy sospechosa. La policía es alertada por una llamada anónima y la policía en el departamento de Issei descubre el resto del cuerpo de René. Cuando Issei es arrestado, la policía está muy sorprendida por la falta de remordimiento. En lugar de mostrar el arrepentimiento, Issei estaba satisfecho y feliz y orgulloso de por fin haber podido hacer esto. Nunca antes habíamos visto algo tan perturbador. Sagawa no mostró ni un atisbo de arrepentimiento. Al contrario, parecía hablar del asesinato como si fuera algo completamente normal, dijo un policía de París tras el arresto. Issei fue detenido rápidamente y durante su juicio la sociedad francesa y la comunidad internacional quedaron realmente horrorizados por la naturaleza de este crimen. La brutalidad de las acciones y el comportamiento frío posterior hicieron de este caso uno de los más macabros en la historia criminal de Japón y de Francia. Pero lo que vino después podría ser incluso más aterrador, porque a pesar de la evidencia y la confesión de Issei, la justicia no funcionó como se esperaba. El hombre fue arrestado en Francia, pero debido a leyes francesas y la interpretación de su salud mental, Sagawa fue declarado inocente por demencia y en lugar de ser condenado a prisión, fue internado en un hospital psiquiátrico. No obstante, después de solamente 15 meses, Issei es liberado. Esta liberación obviamente sorprende a muchos, porque no solamente es liberado, sino que se vuelve una figura mediática. Durante años hizo apariciones en televisión, en la prensa y hablando abiertamente sobre su crimen. Este extraño comportamiento y la falta de remordimiento llevaron a muchos a preguntarse si en realidad era completamente responsable de sus acciones. Escribió libros, se convirtió en un personaje de culto y ganó notoriedad como el caníbal de Japón. Y su comportamiento también dio pie a muchos debates sobre el tratamiento de los trastornos mentales y las consecuencias de los crímenes, que es esta pregunta que muchas veces sale en nuestros episodios de La Cúpula, como ¿es simplemente maldad o podemos justificarlo con los trastornos mentales? Cuando salí sentí que todo el mundo me veía como un monstruo. Sin embargo, en mi mente yo ya había ganado. La libertad era lo que más deseaba y finalmente la tenía. Tras ser liberado en Francia, Issei vuelve a su país natal, Japón. Y aquí es donde es recibido como una celebridad, macabra pero una celebridad. Issei Sagawa se convirtió en una figura extraña en los medios. No era un héroe, pero tampoco un villano. Era algo más, alguien con una historia tan perturbadora que el público no podía dejar de mirar. Aparte de la falta de remordimiento, en sus libros que publicaba y apariciones, explicaba cómo él era alguien incomprendido según él, y también hizo declaraciones escalofriantes sobre el crimen, incluso hablando de su deseo
deseo de volver a cometer actos similares si tuviera la oportunidad. Solo soy un hombre que tuvo una necesidad que no pude controlar. Si pudiera volver atrás, lo haría todo de nuevo. Con el paso de los años, Issei Sagawa vivió una vida relativamente tranquila en Japón. Aunque nunca volvió a ser arrestado y continuó siendo una figura pública por un buen tiempo, su relevancia mediática comienza a disminuir. Obviamente, Renée Hartevelt y su familia nunca recibieron la justicia que ella merecía. Creo que la idea de que un hombre que cometió un crimen tan macabro pueda tener una vida normal, no hace tantas décadas, perturba mucho. O sea, imagínense cruzarse con él o tener que vivir cerca de él. Y la historia de él también deja muchas dudas, como si lo ha vuelto a hacer y no sabemos. El asesinato de Renée Hartevelt dejó una huella profunda en su familia y su círculo. Ella era una joven de 25 años, estudiante de intercambio en París, y sus padres, que vivían en los Países Bajos, nunca imaginaron que su hija sería una víctima de un crimen tan macabro a tan corta edad. Obviamente, tras el crimen, la familia de Renée pasó por un dolor indescriptible. Imagínense como padres enfrentar la realidad de que nunca vas a volver a ver a tu hija y que su vida fue arrebatada de la manera más brutal posible. Y que al mismo tiempo, el atacante no solamente está libre después de menos de 2 años, sino que es recibido como una celebridad en Japón. Renée era una persona tan brillante, llena de vida. Su muerte nos ha destrozado. No puedo entender cómo algo así pudo ocurrirle. No sé si algún día podré superar este dolor, dijo la madre de Renée al New York Times el año 84. Además de la pérdida emocional que significó la muerte de Renée, la familia también enfrentó una lucha judicial muy grande. Todo esto debido, obviamente, por la liberación temprana de Issei Sagawa. Y mundialmente, este horroroso caso generó una ola de horror y asombro. O sea, la brutalidad del crimen combinada con la falta de remordimiento y la posterior liberación que generó una ola de indignación también. Y en lugar de esconderse, Issei estaba feliz de recibir esta atención. El caso de Sagawa conmocionó a la opinión pública no solo por la brutalidad del crimen, sino por la falta de justicia que recibió. La liberación de alguien con esa capacidad de violencia hizo que muchos cuestionaran el sistema judicial en Francia y Japón. Un periodista de Le Monde. Las autoridades francesas fueron obviamente criticadas por esta liberación temprana de Issei Sagawa, y esta liberación sí fue vista por los franceses como una falla crítica del sistema judicial. Y el caso también afectó la percepción pública sobre este fenómeno de criminales que buscan atención mediática con orgullo y sin remordimiento posterior a sus crímenes. Y sobre todo, explotar monetariamente su historia a costa de la víctima, que como en estos casos, no está. Creo que es muy importante recordar que las víctimas nunca deben ser olvidadas en estos casos y no glorificar al victimario. Creo que estos casos son los que son más estudiados, son más relatados en programas como este, son más mediáticos y son más fascinantes, entre comillas, para muchos. Pero como hemos dicho en muchos episodios de este tono, yo siempre recuerdo que nada de esto significa que hay que glorificar o romantizar a estos asesinos. Más que fascinantes, yo siempre los voy a encontrar simplemente personas malas, y eso no es un valor ni demuestra inteligencia. Y muchas veces también, cuando la gente piensa en la forma en la que cometen los crímenes estas personas, que para muchos son fascinantes, siempre es con alguien con el que claramente van a tener algún tipo de ventaja. Piénselo de esa forma siempre, o sea, siempre son situaciones donde es alguien mayor, más grande, físicamente, sobre todo cuando es violencia de género como estos casos. Entonces no hay nada fascinante, no hay nada admirable, no hay nada... Son personas malas, pero sí obviamente es muy digno de estudiar, y siento que casos como el de Issei Sagawa son muy estudiados para la psicopatología, en la criminología, y específicamente en este caso también entender los lazos entre canibalismo y asesinatos muchas veces. Pero nunca hay que olvidar que lo más importante de estos casos es recordar a la víctima y siempre estar indignados cuando la justicia no se haga presente. Bueno, muchas gracias por ver o escuchar este episodio de La Cúpula. Si están viendo en YouTube, no olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones, darme un like, compartir, comentar, todo eso ayuda mucho al canal. Y si lo escuchan en plataforma de podcast, no sé por qué cuando digo eso hablo a la cámara, si están escuchándolo ahora, no olviden también suscribirse al programa en su plataforma. Nos vemos en el siguiente episodio. Chao, chao.